nací para ser una bendición para to otros, serve other people. para servir a otras personas. And that was a big struggle Y era como una lucha, because to give your best to other people, porque para darle lo mejor de ti mismo a otras you have personas, to offer them something. tienes que ofrecerles algo. The business world calls that sales and marketing. Y en el mundo de los negocios eso se llama ventas y mercadeo. So business is about serving others. Así que los negocios se tratan de servir a as otros opposed to selling people something so that you can make a living or make good money. para poder servirles a otros, debes venderles algo que te ayude a ti a vivir, a sobrevivir y a hacer buen dinero. And as I began to embrace this mindset, Y cuando empecé a adoptar esta mentalidad, everything changed. todo cambió. It's not about the money. No es sobre el dinero. The money is the commodity that facilitates the transaction. El dinero es ese commodity que facilita la transacción. But when people feel your heart, Pero cuando las personas sienten tu and corazón see the sincerity of the attitude of service that we have, y ven la sinceridad de la actitud del servicio que nosotros they tenemos, never begrudge you the cost. nunca van a poner en duda el costo And they actually become what we call raving fans. y van a convertirse en lo que llamamos Raving fans, they become like your marketing agents esas personas que están como, es que te hacen el mercadeo por gratis, because you're actually serving them, not porque, selling them, porque les estás sirviendo, no vendiendo. and they feel it. Y ellos lo sienten. It's like you took personal interest in their humanity and their well-being. Porque tú tomas un interés personal en su humanidad, en su bienestar. And that takes a shift up here. Y eso necesita un cambio aquí. And the shift comes from a number of dynamics that I'm going to explain in a second, how to shift your mindset. Y ese cambio se viene con un número de dinámicas que ahora les vamos a explicar para poder cambiar la mentalidad. Can we bring this like closer or just, Que si podemos acercar esto. okay. In my observation, En mi observación, the successful entrepreneurs and business owners and influencers that I've worked with, las personas exitosas, los empresarios, los dueños de negocios exitosos con los que yo he trabajado, the majority of their hard work la mayoría de su trabajo duro is in what I call the intangibles. está en lo que llamamos los tangibles. The production, the sales, the marketing, the techniques, the skills is only about like 20% of the time of the work. La producción, la venta, el marketing es solamente como el 20% del verdadero trabajo duro. Only 20%. Solo el 20%. And which is interesting because most entrepreneurs focus on the 20% as opposed to the 80%. Y lo que es interesante porque muchos emprendedores se enfocan en ese que es el 20%, pero ellos toman todo el foco para eso que no debería ser más que el 20%. So I want to talk to you a little more about the 80%. Así que les voy a hablar un poco más sobre el 80%. Whether you're a solopreneur, like one person company, or you have hundreds of employees. Así sea que seas una persona que solo seas tú con tu solo negocio o seas una persona que tenga muchos empleados, It's the same thing. es lo mismo. Because the chokehold on the growth of your business or enterprise is actually you, the owner. Porque lo verdaderamente importante en tu negocio, en tu empresa, eres tú. It's you. It's your mindset. It's who you are. Es tu mentalidad, es lo que tú eres. Because when people buy something from you, they're actually like voting for you. They're buying you. Porque cuando las personas te compran algo a ti, realmente te están comprando a ti. They're accepting who you are. Están aceptando quién eres. And that is very key for you to understand. Y eso es algo que es necesario que tú entiendas. I remember when I was growing up, Yo recuerdo que cuando estaba it creciendo, was like
like a downtown like area where there's like all these little small shops beside each other. Yo iba a como este centro donde habían todos estos mercaditos pequeños uno cerca del otro. And I remember I liked to stand in our balcony, which was like this big, and watch what's happening in the street. Yo vivía allí y tenía un balcón donde yo podía mirar todo lo que sucedía en ese mercado And there was like all these little shops, y veía todas estas pequeñitas, literally like, I don't know, 3-4 meters, and like the shop is like 3-4 meters, eran como 3, 4 metros y ahí venía la otra tiendita y así, and they're like next to each other. todas juntas And they're all selling the same exact things. y todas vendían, todas vendían lo mismo exactamente. Potato chips, bag, Coca-Cola, Coca-Cola, papitas, gum, chicle, whatever. Like, you know, a bunch of things like that. todo ese tipo de Cigarettes. cosas. They're all selling the same exact thing. Todas vendían exactamente lo mismo. And they all look Egyptian. They're all. Y todos se veían como Egipto vendiendo exactamente lo mismo. But I observed Pero observé people often go to only this one guy. que todas las Little shop. personas siempre iban a donde este señor. Why? ¿Y por qué? Like they're all selling the same exact thing. Si todas venden exactamente lo mismo. This one guy, he's not giving any discount. Este señor no les daba He's descuentos, not doing any marketing, like no big signs, no flashing lights. no hacía marketing, nada de luces así llamativas. And I realized that this guy's always smiling. Pero me di cuenta que este señor siempre estaba sonriendo And he's always speaking like, you know, have a good day. y siempre les decía tengan un buen día And he's like, how are you today? y les preguntaba cómo están hoy And he has like this bounce in his steps, you know. y tenía como un bailecito cuando estaba de pie. And I realized the people are not buying the Coca-Cola, the people that are buying the attitude of this guy. Y me di cuenta que las personas no iban a comprar Coca-Cola, le compraban la actitud de este señor. Now, when you're the head of an organization, Y cuando tú eres la cabeza de una your organización, identity and who you are tu identidad y quién tú eres actually funnels down into all the organization. se refleja en toda la organización. Whether you have a team of 3 people or 3,000 people. Así se hace un equipo de 3 personas o de 3,000 Because personas. it all flows down from the top. Porque todo fluye desde la cabeza. Your attitude, the frequency that you're carrying, your energy, La actitud, la frecuencia que llevas, tu your energía, mindset. tu mentalidad, Are you a positive person? si eres una persona positiva, Are you actually caring for your employees and your clients? si realmente te preocupas por tus empleados y los clientes, Or it's all about the bottom line? o si definitivamente para ti todo es el resultado final. That's the 80% of success. Y ese es el 80% del And éxito. when our identity and who we are displays this sincere interest to serve the population, Entonces, quienes somos, si se manifiesta que realmente nos preocupa el bienestar de la población, you enter this, what I call like this magic zone, entras como lo que yo llamo como una zona mágica, where you need a new employee with a certain talent. They just like show up. en donde tú dices, necesito un empleado con este tipo de talento y realmente Or you sencillamente need an aparece. investor with some more cash because you want to expand. It's like they just show up. Y piensas que necesitas un inversionista con esta cantidad de dinero y sencillamente aparece. It's like you're a magnet for good people and good things to come to you. Eres como un imán para las cosas buenas y para las personas, para que las And you personas don't buenas lleguen a have to ti. like fight and strive and like, you know, work crazy to attract. Y no such- tienes como que luchar y pelear porque las cosas buenas te pasen. Are you tracking what I'm saying? Like, you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que les quiero decir? Does that make sense to you? ¿Entienden? And I call these things as the intangible factors of success Y yo le llamo a estas cosas las cosas intangibles del éxito, because it's intangible, it's invisible. porque es algo que no puedes tocar, es And- invisible. And the grind of the day, it's not really often we stop to think about these things. Y realmente al final del día uno muchas veces no se detiene a pensar en estas But that's cosas. what makes a difference Pero esto es lo que hace la between diferencia those who are truly successful and those who are just getting by or even struggling to get by. entre los que son verdaderamente exitosos y los que están luchando o por lo menos It sobreviviendo. starts from the inside. Empieza desde el interior. So I want to draw something here. Voy a dibujar algo aquí, But before I do that, pero antes de que lo haga,
Maybe you write it in Spanish. So right here, identity. Identidad. But before I go deeper, I want to tell you another story. Antes de profundizar en esto, les voy a contar otra historia. So I left Egypt, I was about 18 years old. Así que yo dejé Egipto cuando tenía como And it's a bit 18 of a años. spiritual story. It's a bit of a spiritual story. Y es una historia un poco espiritual, So if you don't believe in God, don't worry about it. pero si no creen en Dios no importa. If you don't go to church, don't worry about it. Si no van a la iglesia tampoco importa. God believes in you even if you don't believe in Him. So Dios cree en ustedes así ustedes no creen en Él. But I grew up as a Christian in a Muslim country. Pero yo crecí como cristiano en un país musulmán. So faith was a big part of my life because we're getting persecuted about it every day, even if I don't like faith. You know? Así que la fe era un punto muy importante en mi vida porque éramos perseguidos casi que todos los días. And when I left Egypt, I came to Canada. Cuando yo dejé Egipto me fui para Canadá. Somebody says, come with us to some church. Así que alguien me dijo, ven con nosotros a una iglesia. I was like, okay. Y yo dije, bueno. So I was sitting in the back, like 300-400 people. Así que yo estaba sentado ya en el fondo en una iglesia de 300 o 400 My personas. English was still very limited, Mi inglés todavía era muy limitado. like understanding half of what's going on. Entendía la mitad de lo que estaba sucediendo. And this speaker, Y la persona que estaba hablando, in the middle of the service, en la mitad del he, servicio, he stops and he points at me. se detiene y me señala a mí. I'm like, what's going on here? Y yo como, ¿qué está pasando? And he started giving me what I know now as like what is called like a word of destiny or like a prophecy. Y él empezó a decirme lo que hoy entiendo que era como una profecía. He said crazy things. Y él dijo cosas locas. And I still have it on tape. Remember, some of you remember tape? Y yo todavía lo 25 tengo years en el cassette. ¿Algunos de ustedes se acuerdan lo que es un cassette? ago. 1997, many years ago. Fue en 1997, hace muchos años. He said that I will be consulting presidents and prime ministers. Él dijo que yo le iba a estar dando consulta a I presidentes will be y primeros advising, ministros. I'll be advising leaders, world leaders, successful leaders. Que le iba a dar consejo a líderes mundiales y personas exitosas. And I will have this global impact. Y que iba a tener todo este impacto. Now you need to understand something. Y tienen que entender algo. I came to Canada alone, Yo llegué a Canadá solo, no immigration papers, sin papeles de no migración, friends, sin amigos, no money, sin dinero, can hardly speak 2 words of English, y nada más hablaba como 2 palabras en inglés, no French. ni francés. I'm like, what is this guy talking about? You know? Y yo que decía como este tipo de que está Like, I hablando. wasn't just a zero, No era solamente un I was cero, like in minus 500. era como menos 5,000. You understand what's going on? So ¿Entienden I was eso? like, is he talking about somebody else? Like, is Y he? yo decía como que ¿será que le está hablando a alguien más? And he called me a modern day Joseph. Y me llamó un José de los Now, tiempos modernos. there's an old story in the Bible Hay una historia completa en la Biblia about this young guy sobre este joven who was falsely accused of many things and betrayed. que fue acusado injustamente de muchas cosas y fue traicionado, Called Joseph, llamado José. and how God arranged his steps actually to become like the second or the advisor to King Pharaoh. Y cómo Dios utilizó todo este tipo de situaciones para que él llegara a ser el consejero del faraón. And he said, that's going to be you. Y él dijo, así vas a ser tú. I wasn't sure if I should be happy or sad Yo no sabía si tenía que estar triste o feliz, because Joseph's life was very rough. You know, porque la vida de José fue bastante dura. falsely accused and betrayed and many things like that. Fue acusado injustamente, traicionado y tantas cosas But así. that divine destiny led him, even in the injustice, to come to that place of prominence. Pero ese destino divino que el Señor había marcado para él lo llevó, aún en la desgracia, a poder cumplir ese propósito de estar en ese lugar de influencia. But I remember something. Pero yo recuerdo algo, I began to believe this crazy prophecy. yo empecé a creer en esta profecía loca And I began to listen to the tape. y yo empecé a escuchar ese cassette. Now, 1.5 years ago, Y hace 1 año y medio I received a text recibí un texto from the prime minister, which is equivalent to the president of a nation in Europe. del primer ministro, que es como si fuera un presidente de una nación en Europa. And that's the first time
I received a text from a head of a nation asking for my advice. Y fue la primera vez que recibí un mensaje de texto de una cabeza de una nación pidiéndome mi consejo. And when I received that text, Y cuando yo recibí eso, something happened in my heart. algo pasó en mi I corazón. remember the prophecy Me acordé de la profecía 25 years ago. de hace 25 años. But I also remember another thing, Pero también recuerdo otra cosa, that I have met so many amazingly gifted people in my life, que he conocido tantas personas que han sido tan talentosamente asombrosas en mi vida, creative gifts, con muchos dones y talentos, innovative gifts, I mean, all kinds of gifts. con muchísimos dones y talentos. But I can count on less than less than my one hand, Pero puedo contar con menos de los dedos de mi mano how many are really fulfilling that divine purpose over their lives. cuántos de ellos realmente están cumpliendo su destino divino. How many are really succeeded in the purpose that for which they were born. Cuántos realmente están siendo exitosos en cumplir ese propósito por el cual nacieron. And that really touched my heart. Y eso realmente tocó mi corazón. And I decided to begin to study what happened in my life that I actually walking in the fulfillment of for the purpose I was born. Y empecé a estudiar qué pasaría en mi vida si realmente empiezo a caminar en el cumplimiento de ese propósito por el cual yo nací. Because there is a process that we're all going through. Porque hay un proceso por el cual todos tenemos que pasar. It's that process of growth and maturity. Es el proceso de crecimiento y madurez. Because again, whether you believe in God or not, Porque nuevamente, así crean en Dios you o are no, born to prosper. han nacido para You're not prosperar. just born on this earth to suffer No solamente llegamos a esta tierra a or just to sufrir get by. o solo para You're sobrevivir. born to prosper and to be a blessing to other people. Nacimos para ser prosperados y ser bendición para otros. And I began to realize it all started with one thing, Y me di cuenta que todo empezó con una cosa, my identity, mi identidad. who I am. ¿Quién soy yo? Because I began to believe that I can, as an advisor, I can bring wisdom to other leaders. Porque yo empecé a creer que como un consejero puedo traerle sabiduría a las demás personas. And as I began to believe it, Y como yo empecé a creerlo, I began to do something very interesting. empezó a hacer algo bastante interesante. You can put the word priority. Priority, like here. You see, as someone who was called to advise successful business leaders and politicians, Como una persona que fue llamada para darle consejo a las personas de negocio exitosas y a los políticos, I realized that I don't know anything about business. me di cuenta que yo no sé nada de negocios, I don't know anything about politics. no sé nada de política. How can I be an advisor to politicians and business people? ¿Cómo puedo ser un consejero de políticos y de personas de negocios? In Egypt, En Egipto, half of the people are doctors, the other half are engineers. la mitad de las personas son doctores y la otra mitad son ingenieros. Why? Because they all just wanted to get a job. ¿Por qué? Porque todos sencillamente quieren tener un empleo. That's the mindset, Y esa es su mentalidad. right? So I'm like, I went to engineering. I don't like hospitals. Me hice ingeniero porque no me gustaba ir a los hospitales. And engineers, they make like peanuts, like salaries are very small. Y los ingenieros ganan un salario muy básico, muy mínimo. And politics, it was a dictatorship. Y políticas, allá era una dictadura. You say the word politics, you disappear. Tú decías la palabra política y te desaparecían. And because we're poor, Y como éramos don't pobres, know anything about money. no sabía nada del dinero, You're just happy there's some food. solo estábamos felices si teníamos algo de comida. So how am I going to be this advisor to business people? And Así que cómo iba a ser un consejero para personas de negocios y para I políticos. realized I have to find out to see if it will work. No estás tratando a ver si funciona. There's results. Hay resultados. People tried it and it works. Las personas lo han probado y funciona. Because that will save you a lot of time Porque eso te va a ahorrar mucho tiempo and trial and error.
de ensayo y error. Yeah? And this mentor or coach Y ese mentor o entrenador enforces that system te ayuda a reforzar este because they sistema know it works. porque sabe que funciona. Yeah? And the third thing is Y lo tercero es community. comunidad. Like, we're like social beings. Somos seres humanos sociables. Somos We seres need sociables. each other. Nos necesitamos los unos a los otros. And, there's a saying in English, Hay un dicho en inglés, show me the 3 or 4 people you hang out with the most, muéstrame las 3 o 4 personas con las que anda más and I'll tell you where you're going to be in 5 years from now, y te diré dónde vas a estar en 3 o 4 años. and who you're going to be in 5 years from ¿Y now. quién vas a ser tú en 3 años? So finding a community Así que encontrar una of comunidad like-hearted, like-minded people de personas que tengan un corazón parecido al tuyo y una mentalidad parecida a la tuya, who are not just about the money que no estén solo por el dinero and want to get out of that cycle of fear and anxiety and worry about, oh, am I going to be able to pay the bills, to an action of survival mentality to a thriving mentality. para salir de la mentalidad del temor, del si voy a tener dinero, de tal vez solo sobrevivir, a la mentalidad del éxito. And the reality is, Y la realidad es successful people que las personas exitosas hang out with successful people. se juntan con personas exitosas. It's just the reality. Y esa es la realidad. Because we influence each other. Porque nos influenciamos los unos a los otros. And that's why, I have a budget Por eso es que yo tengo un presupuesto to actually travel and spend time para poder viajar y gastar with people who are tiempo successful. con las personas que son exitosas. I'm a coach myself. I have a budget to receive coaching. Yo soy un coach, yo soy un entrenador yo mismo y tengo un presupuesto para recibir ese entrenamiento In también. the last few years, I spent over $350,000 to receive coaching. En los últimos años yo he gastado casi $350,000 en recibir ese entrenamiento From the best of the best in the world. de los mejores del mundo. Why? ¿Por qué? Because I want to continue to Por- succeed. porque yo quiero continuar siendo exitoso. So I want to find the absolute best. Así que quiero tener lo mejor, lo And absolutamente that mejor. also helps me Y también me ayuda to give the people I serve a darle a las personas a quien les sirvo my absolute best. lo mejor de mí. And they know it, Y ellos lo saben and it shows in their lives. y se muestra en sus vidas. Does that make sense? ¿Les parece? ¿Sí les parece lo que so digo? these are the 3 dynamics Así que estas son las 3 dinámicas that I have seen que yo he visto in people who succeed. en las personas que tienen éxito. And again, like you said, Y así como tú I don't want to dijiste, be stuck in this like bottom line money driven thing. no quiero estar como en ese punto en el que estoy solamente pensando en el dinero. It's like your heart is feeling there is a different way of life. There is a different way of doing business. Porque tu corazón está sintiendo que hay una manera diferente de hacer negocios, de And vivir how la can I vida. make the shift? ¿Y cómo hago yo ese cambio? And this is how you make the shift. Así es como tú haces el cambio. Because I recognize that Porque yo reconozco I need help. que necesito ayuda. I'm still human. Sigo siendo humano I recognize I need help. y reconozco que And necesito in ayuda. in that humility, Y en esa humildad greatness comes. llega la grandeza. Es también como cuando hablas de todo sistema y comunidad, es también como es necesario salir como del ambiente tóxico que siempre te está diciendo solo dinero, dinero y no pensar en el servicio. It's necessary to get out of the toxic environment of only talking about money, money, money. And Sorry, can you repeat from the beginning? it's necessary when he sees about these big things that we need to get out of the toxic environment of Yeah. only thinking about money. Yeah, absolutely, yes. Sí, así es. So when I saw this, and by the way, you can apply this to anything. Y para que sepan, esto se puede aplicar para cualquier Let's cosa. say you want to learn, I don't know, English or French. Digamos que quieren aprender You can inglés o apply- francés. Even you apply to that. Hasta para eso se puede aplicar esto. These are keys of success, Estos son claves del éxito, regardless of what you do, like what's on your mind. sin importar qué haces o qué hay en tu mente. Okay? You want to be fit, well, you apply. ¿Quieres estar fit? You Bueno. want to learn chess. ¿Quieres aprender You want to ajedrez? learn salsa. This one. ¿Quieres aprender salsa?
You know, find a teacher, Encuentra un profesor, follow the teacher system, sigue el sistema del and profesor go to like some community, you know, whatever, practice y ve a group una or comunidad donde puedas some practicar dance club. a un dance club o algo así. Because everybody has the same passion, Porque en esa comunidad todos tienen la misma pasión. right? So you begin to learn the rhythm and, you know, and this and Empiezas a that, aprender el ritmo y todo and esto. enjoy the community of Y like-minded disfrutar people. la comunidad de personas que piensan. So for me, when I realized this, Así que para mí, cuando me di after cuenta de years esto, and years of teaching and training people, después de muchos años de enseñar y entrenar a las I personas, recognized these three elements. reconocí estos So tres that's why elementos. I started a coaching program Así que fue por eso que yo inicié un programa de for, coaching for leaders, para líderes and we call it the Champion Partnership. I don't know how to, y le llamamos la comunidad de los campeones. Champion Partnership. Yeah. Sí, algo así. So that's one of the things I do. Así que esa es una de las cosas que And we hago. have people from Europe, Canada, Y tengo USA. personas de Canadá, de Europa, de Estados Unidos. Eva is the head of the coaching program. Eva es la cabeza del programa de coaching. We have a number of coaches with me as well. Tenemos un número de And my coaches wife. conmigo y mi esposa. We call it life and relationship coaching. Y le llamamos como un coaching de vida y de relaciones. The essence of it is that how to fulfill your divine purpose, the reason you're born. Y la esencia de eso es cómo cumplir tu propósito, la razón por la cual You see, naciste. life is about growth. La vida se trata de crecer. If you're not growing, Si you're no- dying. Si no estás creciendo, If you're not growing, you're dying. tú estás muriendo. Look at any tree outside. Miren los árboles afuera. Find a tree that's not growing. Encuentren un árbol que no esté creciendo It's a dying tree. y es un árbol que está That's muriendo. what creation teaches us. Y es lo que la creación nos enseña. We're not born to just like, you know, we're born to grow. No estamos nacidos solo para estar, To nacimos contribute, para to crecer, make para a contribuir y hacer la diferencia. And that's when you become alive. Y ahí es cuando tú vienes a la vida. But in that process, Pero en ese proceso, finding your identity, encontrar tu identidad, sometimes it takes people around you realmente se necesita que hayan personas a tu alrededor to ask you some questions to help you que te pregunten ciertas cosas que te ayuden recognize that a reconocer identity. tu identidad. Again, the third element. El tercer elemento. Sometimes this is just in the conversation. A veces solo en una conversación. Sometimes you need to ask your spouse or your best friend. A veces necesitas preguntarle a tu esposo, a tu esposa, a tu mejor amigo, Because some of you porque are algunos, actually stuck in the wrong field porque algunos de ustedes tal vez estén atrapados en el campo equivocado, because of that very mindset that our friend here just shared. precisamente por esta mentalidad que nuestro amigo compartió. You're just doing it because you have financial obligations, Solo lo haces porque tienes una obligación financiera, but you're not alive. pero no estás vivo, You're not enjoying life. no estás disfrutando la You're not vida, enjoying your family. no disfrutas a tu So familia. what's the point? Entonces, ¿cuál es el punto? You know, what's the point? If we can't enjoy life and family, so what are we doing? Si no podemos disfrutar a la vida y nuestra familia, entonces, ¿qué estamos haciendo? And sometimes you need to make the shift. Y a veces necesitas hacer ese It's cambio. like, you know, you can ask your spouse, Y puedes preguntarle a tu esposo o esposa, when do you see me happy? ¿cuándo me ven feliz? Oh, I see you happy when you are, I don't know, teaching or Y de pronto te pueden decir, te veo feliz cuando estás enseñando cooking. o cocinando. It's like, really, that's true. I love cooking. Y puedes decir, cierto, yo amo So cocinar. what am I doing serving in a hospital, sick people? Entonces, ¿qué hago tal vez en un hospital ayudando a las personas enfermas? So it's like, am I in the wrong career? Am I in the wrong service field? Tal vez estaré en la carrera equivocada o en el campo de servicio equivocado So maybe you should shift your career. y tal vez debes cambiar And tu that might be carrera. scary. It Y might puede be ser un poco But- dar miedo, But you see, if you begin to see yourself as a cook, pero si te ves a ti mismo como un chef, and un it's like your cocinero, heart, you become alive, y tu corazón como que se emociona and you believe that identity, y crees en esa identidad, the shift will be so easy. el cambio va a ser muy fácil. Because you're going to be excited about getting out of the healthcare field into hospitality and culinary art. Porque te vas a emocionar solo por el hecho de salir del campo de la medicina
y llegar al campo de la cocina, de la culinaria. Now, I realize that I'm in Colombia still, it's not America, Y yo entiendo que estoy en Colombia, en Sudamérica, but I want you to understand, see, I grew up in Egypt, pero quiero que entiendan que yo crecí en so I know Egipto, very well the struggle that our friends just shared here. así que entiendo muy bien de las luchas que nos describen That we nuestros have this, amigos, we were born with this survival mentality. porque nacimos con una mentalidad de sobrevivir And just be thankful that you even just have, you can raise the family. y estar agradecidos con solo poder levantar a nuestras familias. But you need to believe that you're not just born to survive and just float by. Pero debes creer que no solo naciste para sobrevivir y para solamente vivir, That you're born for a purpose. porque naciste con un propósito. And the Champion Partnership Program that I lead Y el programa de la compañía de los campeones que yo is lidero exactly helping you in those transitions. realmente puede ayudar en esas It's transiciones. really realizing that you're here, you're at point A, Porque es darte cuenta que estás en el punto A and that you need, you want to be where your divine purpose is. y quieres llegar a donde está tu destino divino, So how to get from here to there? y entonces es cómo llegar de aquí hasta allá. Realizing that Y te estás dando it's cuenta de not eso going to ever be a straight line. y nunca va a ser una línea recta, Yeah, it's never a straight line. nunca es una línea There recta. is some discouragements, Ahí de pronto desánimo, some betrayals, traiciones, some successes, éxitos, some misunderstandings, malos entendidos, some marriage problems, problemas maritales, some, you know, some business partner problems, this, problemas that, con los how you deal with compañeros, all these con los things. socios, And the reality is, y la realidad es it all starts here, que todo empieza aquí. right? Again, Correcto. 80% of success El 80% del is what I call éxito winning the inner game. es lo que llamamos el, You want to write inner game in Spanish? Winning the 80% of success tener el 80% del éxito is about winning the inner game. es como ganar la lucha interna. Just you want to write in Spanish, maybe there. 80% of success Fuego interno. is about winning the inner game. Ah, perdón. You need this? Ay, thank you. Ay, otra vez. Ya, juego. Juego interno. Ya, el juego interno. So, I also noticed one thing. También sé esto. Maybe write it in Spanish. Ujú. What I call is that I have noticed when I did this kind of presentation before, Cuando yo di esta presentación antes, a lot of people get excited muchas personas se and they emocionan come up to me and say, Henny, how can I join the program, the Champion Partnership? y me dicen cómo puedo unirme a este programa. And then they take no action. Y no toman ningún tipo de acción. Not with me, not with anybody else. No conmigo ni con nadie. And then I come back a year later, Y yo regreso nuevamente, they sit in the same presentation. se sientan en la misma They're presentación still stuck here. y siguen en el punto A. Yeah? But now they're way more stressed out. Pero ahora están mucho más estresados, Their family is stressed out. su familia está They estresada, have more health problems, tienen más problemas de more salud, business problems. más problemas en sus negocios. I call this the cost of inaction. Le llamo el costo de la inactividad. The cost of inaction. And their friend who did something Y el amigo que sí hizo algo is way down here, está de pronto por aquí but they're still stuck in the beginning y tú sigues en el principio, because they took no action. porque no tomaron ningún tipo de acción. So I hope some of you take action. Así que espero que algunos de ustedes Whether tomen acción. you can come and talk with me, pueden venir a hablar or conmigo whatever it is, just find anything. o lo que sea, pero encontrar Take algo, action tomar acción to
progress towards the purpose for which you're born. para poder llegar a ese propósito por el cual nacieron. I want to tell you something really interesting Quiero contarles algo muy interesante because I also was in a Christian ministry background, porque yo también tengo mi antecedente en el ministerio cristiano for a number of years. por un número de años And the mindset in the Christian church environment is y la mentalidad en el ambiente de la iglesia cristiana it's very different than business. es muy diferente al de los negocios. It's to serve for free, Es de servir gratis. right? You don't charge people to go to church. No le cobras a las personas que Although le that would be an sirves, interesting business model, but que es un sistema de negocio bastante interesante también. you just give for free, right? Solo das So when I de came gratis. into the business world, Y cuando entras al mundo de los I negocios, created this executive internship, like a training for executives. cuando yo entré al mundo de los negocios, And I creé had esto about 14 business owners. y yo estaba trabajando con 14 dueños de negocios Their annual revenues is in the millions, not pesos, but dollars. que sus organizaciones costaban millones, no de pesos, sino millones de dólares. But I said, I'm not going to charge anything. Pero dije, no les voy a cobrar nada. I'm a Christian. I give everything for free. Soy un cristiano, doy todo gratis. So I had 14 people, Así que tenía successful estas- people, successful businessmen. Estos 14 hombres de negocios, Money is not a problem, el dinero no era un problema and I charged nothing. y no les cobré nada. So what happened is, ¿Y qué pasó? out of in week 3, it was about 6 months long. Era un entrenamiento de 6 meses y en la semana número 3 Sorry, I was 12-month program. de un programa de 12 meses. In week 3, En la semana 3 there was only like 6 people showing up. solo iban 6 personas de In week 14. 5, En la semana it's like 5 one guy, solo había uno solo. and throughout the rest, only one guy applied themselves. Y durante el resto de las sesiones solo un hombre fue And quien then I siguió. heard some guy say a statement. Y escuché una persona decir esta He frase: said, "Those who pay esos que pagan pay attention." prestan atención. So I start charging, Y empecé a cobrar. and you know what started happening? ¿Y saben qué pasó? Take a guess. Adivinen. People come with a notebook and pen. Las personas llegaban con un They're libro, con un taking cuaderno, notes, they are- tocaban They notas, are recording everything, grababan todo and they're paying attention. y prestaban They're atención. doing the homework. Hacían sus tareas. And you know what's most amazing? ¿Y saben qué fue lo más impresionante? They're applying what they're learning to their lives. Aplicaban lo que aprendieron a sus vidas, a sus negocios. And as a result, Y como un their resultado, businesses doubled, sus negocios their duplicaron, businesses tripled, triplicaron, their marriages are being transformed. sus matrimonios se And transformaron. I have a stack of testimonials Y tengo muchos testimonios of how marriages are being transformed. de cómo los matrimonios se transformaron. Businesses, financial bottom lines are tripling, quadrupling. Sus finanzas en sus negocios se triplicaron, People cuadruplicaron. shifting into their career and passion of what they really want to do, getting out of being stuck in something boring they don't like. Las personas cambiaron de estar haciendo lo que les aburría a hacer lo que realmente nacieron a hacer And actually enjoying life, family. y a disfrutar la vida y su familia. It's crazy, Es loco. you know, but this is the nature of humans, okay? This is our nature. Pero esta es nuestra naturaleza humana. All right. Any questions? Somebody had a question? has a question. Yes, sir. He had a question way before. Who? Okay, yes, sir. Su nombre es Helmut. His name is- Here, take. Tengo una empresa de tecnología, integradora de tecnologías. I have a company of technology. Yo tengo una consulta porque desde que creé la empresa con unos amigos I created it hace 19 años, 19 years ago. una de las bases sobre la cual construimos es hacer las cosas One of the de forma transparente y correcta. where I do things is doing things in transparency, honestly. Nuestros servicios iban a crecer en la medida que hiciéramos las cosas de forma transparente y correcta. Our services were supposed to grow in the measure that we do. Y efectivamente la empresa tenía, pues, empezó dándole servicios a una empresa muy grande. We started providing our services to a bigger company.
Luego esa empresa ya no estuvo más, luego de 5 años. After 5 years, that the company Y empresas que están alrededor nuestra nos decían, ustedes no van a crecer and some other Sí. business that were among us. en la medida de que ustedes no ofrezcan servicios y paguen por asignarle esos servicios. in the measure that we offer the services, but we pay to be able to obtain those services. You know, like corruption. It's like they have to pay like a Oh, right. right. Claramente lo estoy comentando es que el no ser transparente para que nuestros negocios crezcan es una cultura que se nos ha metido, nos han querido inculcar en nuestros países latinoamericanos y particularmente mucho más en Colombia. So he says that that's another mindset here in our countries that we need to be corrupt to be able to grow. Mi pregunta va enfocada es, nosotros tenemos claro las bases de nuestro negocio, solamente crecemos en la medida que hagamos las cosas correctas y transparentes desde el primer momento. We know for sure that the foundation of our business is that we do things honestly. We don't do anything bad done. Pero el entorno te dice que esa no es la forma. But your environment tells you the opposite. Eso ha generado que nuestra empresa no crezca como muchas otras alrededor nuestra, empresas de tecnología han crecido notablemente. And other businesses that do those type of things, they grow exponentially, but we haven't grown the way the other grows. Pero estamos en la brecha de mostrarles que sí se puede crecer. We are at that point where we can show them that we can actually grow, Teniendo ese pilar como un fundamento de nuestra empresa. having that foundation like very strong. Me gustaría saber cómo logramos nosotros como empresa hacer ver y llegar a aún más empresas para que se conecten con ese sentir, porque debe ser una bola de nieve. My question is, how do we make that like a community of other business that have that same mindset of being Que nuestras empresas muestren under que ser las cosas transparentes, hacer las cosas correctamente, es lo que hace que nuestras naciones sean transformadas desde nosotros mismos, de nuestros funcionarios, y eso precisamente es lo que va a cambiar lo que hoy pues vemos como pobreza, lo que nos comentabas de Egipto, nosotros como latinoamericanos, la pobreza de creer de que apropiándonos de lo que debe ser de los demás es lo que hace crecer nuestra empresa y claramente no es eso. ¿Cómo podemos nosotros lograr como empresarios en mostrar que eso sí se puede y transformar otras empresas para que lo incluyan dentro de sus programas de gobierno? be successful and showing other businessmen and women that we can be successful without doing the wrong. So how many people identify with our friend here just shared? ¿Cuántas personas se identifican con lo que nuestro compañero compartió? How do you feel the same way? Okay, everybody. Yeah. So I want to ask a question, okay? Así que les voy a hacer una pregunta. Let's say, can we turn off the light here for just a second? Podemos apagar las luces por un momentico. Anybody knows where the light switch is? Oh, Uh, here are light switches. Like, is that the light switch? Están acá, están acá. All right. So let me ask you a question, okay? Así que les voy a hacer una pregunta. This is Colombia here. Esto es Colombia. How do you fix it? ¿Cómo? How do you fix this problem? ¿Cómo arreglamos este problema? There you go. Ahí está. There you go. See what he did in the back. Así como hicieron allá en el There fondo. you go. Así es. Así. There you go. Anybody wants to join them? ¿Alguien se le quiere unir? So it's not complicated, is it? No es tan complicado, ¿cierto? You all have light. Todos ustedes tienen la luz. Look at the room now. Look back. Look back, see the room. The room is like, we don't even need the... Desenvuelta y miren cómo está
Look at the room. el auditorio. Do you really need the light in the ceiling? ¿Necesitamos las luces del techo? No. No. Look, this here, this switch here, Este interruptor aquí it's like your culture. es su cultura, It's your government. es su gobierno. It's what the radio frequency is saying in Colombia. Es como lo que dice la frecuencia en And you're Colombia. like, but your mindset is, Pero su mentalidad somebody need to fix this. dice que alguien tiene que Somebody arreglar need to eso. fix this big lights, Alguien tiene que arreglar esas luces, right? But you don't need that. pero no lo necesitan. If every one of you can just let their light shine Si cada uno de ustedes puede dejar su in a luz corrupt brillar environment, en un ambiente it corrupto, will no longer be corrupt. ya no más va a seguir siendo corrupto. Because, friends, Porque amigos, by the nature of its identity, the light overcomes the darkness. la luz sobrepasa las tinieblas. Y en la nación donde está ese tipo de entidad, la luz va a sobrepasar las The tinieblas. light is not even trying to overcome the darkness. By its very nature, overcomes the darkness. La luz no trata de superar la tiniebla. Por su propia naturaleza, la luz sencillamente rompe las tinieblas. And if every one of you do this, Y si cada uno de ustedes hace eso, do you really need the government to fix the corruption? ¿realmente necesitarían que el gobierno arregle la corrupción? You just saw it. Ustedes lo vieron. We turned off the light. Apagamos la luz. You don't need the big government to fix corruption in the country. No necesitamos que el gran gobierno acabe con la corrupción del You país. don't need to fix the whole culture in the country. No necesitan arreglar toda la cultura del All you need país. is just enough people Solo se necesitan suficientes that personas say, que I'm digan, not going to walk in corruption. yo no voy a caminar en corrupción. Another person would say, Otra persona lo dirá. and then suddenly, nobody remembers that, what is this corruption? Y de repente llegará un punto en que las personas ni se acuerdan de esa You corrupción. deciding to be the light. Tú decidiste ser la You luz deciding to walk differently. y decidiste caminar de forma diferente. It's as simple as that. Y es tan sencillo como eso. You taking a stand for your personal integrity and inner brightness. Y es como que te has tomado tú la bandera por tu propia integridad y por tus propias creencias. And some of you, Y algunos de you ustedes may get some creative solutions. puedan tener soluciones creativas. You know why in Egypt they take some bribe? ¿Saben por qué toman ese tipo de barbas? I don't know it is in Colombia, but in Egypt, for example, En Egipto, por ejemplo, because the worker, porque el trabajador his salary is like, can't even afford to buy like 3 chantadoros a day, el trabajador no puede ni siquiera comprar 3 chontaduros. You understand what I'm saying? So if you don't give this poor employee some, dollar, Entonces, si a ese empleado no le das esos $, he's literally going to starve. él va a morir de hambre. So what can you do? Entonces, ¿qué puedes hacer? Well, create some program Crear un programa to help those who are in need para ayudar a aquellos que están en necesidad and tell them about it. y hablarle de eso. Tell them, friend, I'm not going to give you, No te va a dar dinero por under debajo de the la mesa. table, Ujú. but we have this program that our company has started, Pero tenemos este programa que nuestra or compañía ha a few iniciado companies from Barranquilla started, o algunas compañías en Barranquilla han and if empezado. your salary Y si tu salario is less than X dollars, es menos que X $, we give whatever, free food, Damos something, some comida help. gratis, cualquier cosa. You understand what I'm saying? ¿Entienden? And you don't need to wait for the government. Y no necesitan esperar que el And this gobierno, is because your whole purpose is to serve people. porque tu propósito es servir a las personas. Does that make sense? ¿Entienden lo que quiero And you don't decir? need to wait for the city council or the government or the whatever. Entonces no tengo que esperar a que el gobernador o no sé, And el then say, consejo "Oh, o algo well, hagan Andy, I algo. don't know, maybe I can only help like maybe 2.5 people. Like Y- we're not a big company, we can y- help like hundreds of people. Y pienso, de pronto no somos una compañía muy grande, no podemos ayudar a Well, tantas that's personas. fine, all great things start very small. Pero y eso también está bien porque todas las cosas Maybe grandes another empiezan person here pequeñas. will hear about it, say, hey, can I help? Okay, now we can help 5 people. Y de pronto ya llegan más personas y ya no somos 2, sino 5 All personas. great things start very small. Y todas las cosas grandes empiezan de forma pequeña. Does that make sense? ¿Les parece? And that all goes back to remember your identity. Y todo se Yes. remonta a recordar
¿Cuál You es su know, identidad? It's about serving others. Que es servir a otros. It's not just about the business. No es solo el negocio como tal. Business is about serving others. Los negocios se tratan de servir a otros You have to remember that. y deben recordar eso. You are doing what you're doing because you are serving your society. Ustedes están haciendo lo que están haciendo porque le están And sirviendo a la sociedad. when you take this attitude and posture, Y cuando ustedes toman esta actitud, everything else falls into place. todo lo demás toma su lugar. Alignment, I call it alignment. Yo lo llamo como alineamiento. And it's like God smiles on you. Es como si Dios sonriera It's sobre like ti. the marketplace favors you. Y es como si el mercado te I favoreciera. call it like the magic zone. You just shift into this magic zone where everything just happens for you. Y yo lo llamo como si fuera esa zona mágica donde todo está a tu favor. And success becomes a natural outcome. Porque el éxito se da de una forma natural. Well, thank you for listening. Gracias por I hope you escuchar. enjoyed this time. I did. Espero que hayan disfrutado esto porque yo lo If you're disfruté. interested to find out more about the Champion Partnership Program that we offer, Y si están interesados en descubrir más I sobre would love to offer it in Spanish. el programa que yo les ofrezco, This would be the también first time. lo podría ofrecer en There are español other aunque sea la languages, primera but not vez, Spanish. porque no hablamos español. So come and talk with us about it if you're interested. Así okay? que hablen con nosotros, acérquense, están libres de acercarse a nosotros si quieren aprender más de esto. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias.